Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la responsabilidad personal. Hemos visto que las experiencias de la vida influyen en un proceso que desarrolla diferentes respuestas, tanto emocionales y comportamientos en nuestra vida. Muchas de estas experiencias, los psicólogos dicen que somos víctimas de las circunstancias. La verdad es que todos somos víctimas, víctimas del pecado, víctimas de vivir en un mundo pecador. Cada uno de nosotros sufrimos por vivir en este mundo, sufrimos por el mismo pecado en nuestras vidas, pero ninguna persona puede o debe de quedarse con el papel de víctima. Cuando hablamos de ser víctimas, llegamos a un punto donde la psicología secular ayuda a las personas a verse como víctimas en la vida. La psicología les dice que son víctimas de las circunstancias, que son víctimas de sus padres. Y esto hasta cierto punto puede ser verdad, pero nosotros respondemos a las circunstancias de la vida, ¿sí? Y mucho de nuestro comportamiento después de las circunstancias es nuestra responsabilidad, ¿sí? Esto es muy importante, tenemos que darnos cuenta que somos nosotros los responsables por lo que hacemos después de haber sido quizá en verdad víctimas. Pero si nosotros vamos a ayudar al aconsejado a ver solo el lado de que es víctima y no entiende su propia responsabilidad, va a tener muchas justificaciones en todo lo que hace en su vida. Y el aconsejado no va a cambiar de vida porque sigue siendo una víctima. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que saber esto. Nuestro comportamiento tiene una razón en todo lo que hacemos, aún en lo malo, tiene una razón. Como consejeros, tenemos que ayudar al aconsejado que él mismo se dé cuenta delante de Dios que él es el responsable de todo el pecado que practica o que ha practicado toda su vida, y ayudarle a que se dé cuenta que fuera de Dios no habrá anhelos profundos satisfechos y la imagen negativa que tiene de sí mismo no cambiará y seguirá tratando de manipular la vida para sacarle muchas satisfacciones. Pero con esta actitud que se desarrolla un comportamiento y unas emociones que no dependen de Dios, sino que dependen de Él mismo. Ahora yo me pregunto o te pregunto, ¿se es víctima? Sí, pero es responsable de la manera que ha respondido al dolor de la vida, que viene del pecado que ha practicado o que hemos practicado. Nuestro deber como consejero es ayudarle a que el aconsejado se arrepienta. Arrepentirse es darle la espalda a los compromisos que su vida tiene con el mundo y que deje de depender de sí mismo para comenzar a depender de Dios y que experimente su amor, su bondad y su presencia. El arrepentimiento es muy importante en la consejería. Debemos ayudar al aconsejado a arrepentirse y que viva una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento es un estilo de vida, es un proceso continuo en nuestras vidas que nos ayuda a depender de Dios. El arrepentimiento es darnos cuenta de lo que el pecado nos ha hecho daño a nosotros, como también el pecado nuestro ha hecho daño a otras personas. Así como el pecado de otros nos dañó, el nuestro también daña a otras personas. Cuando comenzamos a darnos cuenta de lo que el pecado nos ha hecho, comenzamos a experimentar la bondad de Dios y nos damos cuenta que Dios siempre ha estado con nosotros, aunque estemos pecando o cuando nos hemos estado alejando de Él por estar practicando el pecado. Él ha estado ahí amándonos, extendiendo su misericordia, siempre ha estado ahí para suplir nuestra necesidad. Con el arrepentimiento nos damos cuenta de lo que hemos
que lo que hemos construido no es suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Y también nos damos cuenta de que la necesidad de Dios es nuestro sustentador de esas necesidades. Necesitamos ayudar al aconsejado para que experimente en su vida un continuo arrepentimiento, disfrutando la presencia y la bondad de Dios. ¿Cómo se puede vivir una vida de arrepentimiento continuo? Bueno, hay un peligro si queremos depender de nosotros mismos, y el peligro es que podemos volver a caer. Por eso debemos saber que solo el Espíritu Santo nos puede dar una vida de arrepentimiento. Solo Él puede darnos el compromiso como el poder para poder vivir de esa manera. El arrepentimiento es necesario para la satisfacción, pero no es suficiente confesar su pecado y decir lo siento. El arrepentimiento es una manera de vivir con el corazón quebrantado y abierto delante de Dios. Es una manera de vivir con el corazón abierto, ¿sí? Un corazón como diciéndole al Señor: Señor, yo no me conozco, pero tú sí me conoces. Ayúdame a verme, ayúdame a conocerme como tú me conoces, ¿sí? De esa manera contrita y abierta delante de Dios, es cuando hay un verdadero arrepentimiento, que esto lo genera el Espíritu de Dios. Necesitamos decir: ya no me esconderé, ya no voy a vivir con mis autoprotecciones, ¿sí? Pero con una integridad delante de Dios. Esto me va a ayudar mucho, y de igual manera con mis semejantes. Es un estilo de vida que se compromete a andar cada día en los caminos de Dios, reconociendo de que se tiene debilidades y que en mi interior está el querer buscar mi propia satisfacción. Hay en mi interior algo que quiere huir de Dios, pero con el poder del Espíritu yo voy a vivir de manera diferente. Este es el estilo de vida que le debemos de presentar al aconsejado, ¿sí? Y ayudarle a que viva de esa manera. Cuando el aconsejado aprende a vivir este estilo de vida, el aconsejado está listo para vivir una vida de ministerio, y esta se caracteriza por perdonar y ministrar. Una persona que quiere ministrar a otra tiene que aprender a perdonar, y el primer perdonado es él mismo, ¿sí? También tiene que perdonar a Dios, porque en su caminar cree que Dios es el responsable de lo que le pasa y se enoja con Dios. Por eso tiene que perdonar a Dios. También tiene que perdonar a la gente que le causó algún daño. Para llegar a esto, tiene que comprender lo que es el perdón. El perdón no es creer que no pasó nada. No se debe justificar a la persona que le hizo daño. No es olvidarse de lo que pasó. Es necesario que lo recuerde, lo que pasó, para que pueda perdonar a la gente que le dañó. Ahora, no es necesario que confronte a las personas que le han hecho daño, pero a veces sí. Y si el victimario acepta y reconoce su falta del perdón, se da más fácil, pero no siempre el abusador acepta lo que hizo. Pero nosotros tenemos que perdonar, aunque el abusador no pida perdón. Tampoco es necesario que haya una confrontación. Lo importante es que se le perdone. Por último, creemos que esto es parte del perdón, pero no lo es, y es la reconciliación. Esto es algo que nos gustaría que el aconsejado pueda tener con las personas que le dañaron. Sin embargo, no es necesario para el perdón. La reconciliación es cuando nuestro aconsejado se pone de acuerdo con las personas que le ofendieron. Esto es cuando el ofensor
busca el perdón y uno ya lo perdonó. En estas circunstancias pueden hablar y llegar a la reconciliación. Para que se dé la reconciliación se necesitan dos personas, pero si no se da la reconciliación no es motivo para que no se le perdone. Ahora, ¿qué es el perdón? Bueno, el perdón no es negar u olvidar la ofensa. Es decir, este asunto lo dejo en manos de Dios. Hasta hoy he guardado rencor. He querido que la gente que me dañó pague por lo que me hizo. Hasta hoy he querido venganza, he querido que sufran, pero hasta aquí ya no más. Hoy lo dejo en manos de Dios. Este ya no es mi problema, ahora es el problema de Dios. Cuando se es libre del rencor, la persona ya puede ministrar, ¿sí? Y puede empezar a sentir lo que sintió Jesús, ¿sí? Por los demás, ya puede identificarse con otras personas y así poderles ayudar. Mis hermanos, esto es parte de la clase que se me tocó hoy. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta luego.